El polvo se asentaba alrededor de las botas del comandante Raxor mientras entraba en la antigua cámara. Su equipo había estado excavando durante 3 semanas en este mundo muerto en el borde del espacio conocido. El planeta no tenía nombre en los registros selorianos, solo una designación: Sector 4-47b. Ahora era una roca estéril, pero los sensores mostraban algo masivo enterrado bajo la superficie. El dominio seloriano se enorgullecía de recolectar conocimiento de civilizaciones muertas. Raxor había dirigido docenas de expediciones como esta, descubriendo ruinas y tecnologías olvidadas, pero nada lo había preparado para lo que yacía en esta cámara. La estructura era enorme. Se alzaba 50 metros de altura y tenía el mismo ancho, un círculo perfecto de metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La superficie estaba cubierta de símbolos que brillaban débilmente con energía residual. Raxor nunca había visto nada igual en todos sus años de trabajo arqueológico. Las lecturas de su escáner no tenían sentido. El metal era anterior a cualquier civilización galáctica conocida por miles de ciclos. Cualquiera que fuera la especie que construyó esto, dominaba tecnologías que los selorianos apenas comenzaban a comprender. La erudita Elara se acercó a la consola de control junto a la estructura. Era la mejor arqueóloga del dominio, especializada en lenguas y tecnologías antiguas. Sus dedos se movieron cuidadosamente sobre el panel, limpiando milenios de polvo acumulado. La consola zumbó cobrando vida bajo su toque. Respondiendo a sus cuidadosas manipulaciones, los datos comenzaron a fluir por la pantalla en idiomas que ella nunca había encontrado. Pero una cosa estaba clara: esto era un portal, una puerta a otro lugar, y había sido cerrado deliberadamente. El equipo trabajó durante horas accediendo a la base de datos. Los sistemas alienígenas eran complejos pero lógicos. Elara encontró archivos que contenían imágenes de criaturas bípedas, erguidas sobre 2 piernas. No tenían armadura natural, ni garras, ni armas visibles. Su piel parecía suave y vulnerable. Las criaturas parecían débiles en comparación con la mayoría de las especies sintientes que los selorianos habían encontrado. Pero los archivos militares contaban una historia completamente diferente. Estas criaturas se llamaban a sí mismas humanos, y habían librado una guerra que consumió sectores enteros del espacio. Raxor estudió los registros con creciente fascinación. Los humanos habían sido parte de una antigua coalición, luchando contra un enemigo conocido solo como los Devoradores. La guerra había durado más de 200 años. Miles de millones habían muerto. Sistemas estelares enteros habían sido esterilizados. Los humanos habían luchado con una ferocidad que parecía contradecir su apariencia frágil. Sus naves eran poderosas, sus armas devastadoras, sus tácticas brillantes. Cuando los Devoradores fueron finalmente derrotados, la coalición se volvió contra sí misma. Viejas rivalidades y disputas territoriales estallaron en nuevos conflictos. Los humanos tomaron una decisión entonces. Según los registros, se retiraron de los sectores devastados por la guerra a través de una red de portales que controlaban. Sellaron las puertas detrás de ellos con advertencias talladas en piedra y metal. Elara encontró el mensaje de advertencia en la base de datos. Había sido traducido a 17 idiomas diferentes, incluido el seloriano antiguo. Los humanos querían asegurarse absolutamente de que cualquiera que encontrara estos portales entendiera el mensaje. Raxor leyó las palabras talladas en el arco del portal. Eran simples y directas. Esta puerta está sellada por mandato humano. Nos retiramos para reconstruir. Volveremos. No nos sigan. No esperen. No estén aquí cuando regresemos. La marca de tiempo en el mensaje hizo que se le helara la sangre. Habían pasado 12,000 ciclos desde que los humanos tallaron esta advertencia. 12,000 ciclos desde que sellaron el portal y desaparecieron del espacio conocido. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos habían construido una red de portales que abarcaba múltiples galaxias. Tenían tecnología muy superior a la que poseían las civilizaciones galácticas actuales. Habían librado guerras a una escala que hacía que los conflictos modernos parecieran escaramuzas menores. Y luego, simplemente se habían ido, advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados hasta que regresaran.
Raxor tuvo que informar esto inmediatamente al Alto Consejo. La transmisión llegó al mundo natal del dominio en cuestión de horas. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia para discutir los hallazgos. Raxor presentó sus datos a los consejeros reunidos, mostrándoles las imágenes y registros recuperados de la antigua base de datos. La Cámara del Consejo estalló en debate. Algunos consejeros estaban fascinados por el descubrimiento y querían aprender más. Otros eran cautelosos, argumentando que la advertencia debía ser respetada. El alto consejero Zarek lideraba la facción cautelosa, recordando a todos que no sabían nada sobre estos humanos ni de lo que eran capaces. Pero el consejero Malok vio una oportunidad donde otros veían peligro. Era ambicioso y estaba hambriento de gloria. Argumentó que 12,000 ciclos eran una eternidad. Si los humanos hubieran sobrevivido, ya habrían regresado. La red de portales representaba el mayor descubrimiento en la historia seloriana. Más allá de esas puertas selladas yacían galaxias enteras de civilizaciones abandonadas, tecnologías antiguas y recursos incalculables. El dominio sería tonto si ignorara tales oportunidades basándose en una antigua advertencia de una especie, que probablemente estaba extinta. El debate duró días. Zarek advirtió que los humanos claramente habían sido lo suficientemente poderosos como para construir portales a través de galaxias. Su tecnología estaba más allá de la comprensión actual. Sus registros militares mostraban capacidades que parecían imposibles. Quizás la advertencia debía tomarse en serio. Pero Malok fue persuasivo. Pintó cuadros de riqueza y conocimiento esperando justo más allá del portal. Habló de la gloria que vendría al dominio por desbloquear tales secretos. Recordó al consejo que los selorianos habían encontrado muchas civilizaciones muertas en sus exploraciones. ¿Por qué estos humanos serían diferentes? La votación fue reñida, pero Malok ganó. El Alto Consejo autorizó un puesto de investigación alrededor del portal. Se enviaron científicos para estudiar la estructura y aprender sus secretos. Se ordenó a Raxor permanecer en el sitio y supervisar la operación. Se sentía incómodo con la decisión, pero siguió sus órdenes. En 2 ciclos, los científicos selorianos habían restaurado la energía al antiguo portal. Estudiaron su construcción, analizaron sus patrones de energía y descifraron sus principios operativos. La tecnología era notable, utilizando principios de física sobre los que los selorianos solo habían teorizado. Cuando finalmente activaron el portal, la estructura cobró vida con una luz cegadora. La energía se arremolinaba dentro del marco circular, creando una puerta estable hacia otro lugar. Los científicos enviaron sondas a través de él y los datos que regresaron fueron extraordinarios. La primera sonda transmitió imágenes de un sistema estelar vacío, rico en metales procesados e infraestructura abandonada. No había señales de habitación actual, solo ruinas de antiguas ciudades y los restos esqueléticos de estaciones espaciales masivas. Los humanos se habían ido, pero habían dejado atrás un tesoro de tecnología y recursos. El Alto Consejo autorizó una mayor exploración. Se enviaron más sondas a otros sistemas conectados por la red de portales. Cada una mostró resultados similares. Mundos abandonados, tecnología antigua y ninguna señal de los humanos que lo habían construido todo. El consejero Malok presionó para una expedición tripulada. La nave de exploración La Promesa del Alba fue preparada, llevando una tripulación de 50 bajo el mando del capitán Borian. Su misión era mapear la red de portales, catalogar recursos y establecer bases avanzadas para una futura colonización. Raxor vio desaparecer la nave a través del portal. Pensó en la advertencia tallada en el arco. Los humanos habían sido muy específicos en su mensaje. Dijeron que volverían. Dijeron a los demás que no estuvieran allí cuando regresaran. Pero 12,000 ciclos era mucho tiempo. Quizás Malok tenía razón. Quizás los humanos realmente se habían ido, y su advertencia era solo la amenaza vacía de una civilización moribunda. Raxor esperaba que así fuera, porque el dominio ahora estaba comprometido a explorar lo que yacía más allá del portal. Para bien o para mal, los selorianos habían elegido ignorar la antigua advertencia y ver qué secretos guardaba la red humana. Los informes de la Promesa del Alba fueron extraordinarios.
El capitán Borian y su tripulación habían encontrado el paraíso más allá del portal. La red humana conectaba docenas de sistemas estelares, cada uno conteniendo mundos que mostraban signos de civilización avanzada. Algunos planetas ya estaban terraformados con atmósferas respirables y suelo fértil. Otros albergaban vastos depósitos de minerales raros que los selorianos necesitaban para su creciente imperio. Antiguos astilleros flotaban en órbita alrededor de mundos muertos. Sus bahías de acoplamiento aún contenían naves parcialmente construidas utilizando tecnología siglos por delante de los diseños actuales. El consejero Malok presentó los hallazgos al Alto Consejo con una emoción apenas contenida. Mostró imágenes de ciudades abandonadas con edificios que tocaban las nubes. Mostró lecturas de fuentes de energía que producían poder sin combustible. Habló de instalaciones médicas con equipos que podían curar enfermedades con las que los selorianos habían luchado durante generaciones. Todo esto estaba allí, esperando ser reclamado. Los humanos lo habían dejado todo atrás cuando sellaron los portales y desaparecieron en lo desconocido. El alto consejero Zarek permaneció cauteloso a pesar de los tentadores descubrimientos. Recordó al consejo la advertencia. Los humanos habían dicho específicamente que volverían. Habían dicho a otros que no estuvieran allí cuando regresaran. Eso sugería que esperaban encontrar estos sistemas vacíos a su regreso. Pero Malok desestimó estas preocupaciones. 12,000 ciclos habían pasado. Si los humanos fueran a volver, ya lo habrían hecho. La advertencia era historia antigua tallada por una civilización que ya no existía. El Alto Consejo votó para establecer colonias en la red humana. Fue una decisión que cambiaría la historia seloriana para siempre. En 10 ciclos, se habían fundado 17 colonias en mundos más allá del portal. Las operaciones mineras extraían metales preciosos de campos de asteroides. Los equipos de investigación estudiaban la tecnología abandonada, tratando de entender los principios detrás de la ingeniería humana. La economía seloriana floreció a medida que los recursos fluían a través del portal. Nuevas tecnologías se adaptaron de los diseños humanos, avanzando la ciencia del dominio por décadas. Las colonias crecieron rápidamente. Las familias se mudaron a través del portal, buscando nuevas oportunidades. Las ciudades se levantaron en mundos que habían estado vacíos durante milenios. Los selorianos trajeron su cultura y civilización a sistemas que solo habían conocido el silencio desde que los humanos se fueron. El consejero Malok se convirtió en un héroe para su pueblo. Fue elogiado por su visión y coraje. Se erigieron estatuas en su honor. Se le mencionaba como candidato para alto consejero cuando Zarek finalmente se retirara. Pero no todos compartían el entusiasmo. El comandante Raxor continuó estudiando la base de datos humana en el sitio del portal. Cuanto más aprendía sobre los humanos, más se preocupaba. Los registros militares mostraban una especie que nunca se rendía. Habían luchado contra los devoradores durante 200 años a pesar de sufrir pérdidas catastróficas. Sus tácticas evolucionaban constantemente. Su tecnología mejoraba con cada generación. Cuando finalmente ganaron, tenían armas capaces de destruir sistemas estelares enteros. Raxor encontró registros de algo que los humanos llamaban los acuerdos del Éxodo. Era un acuerdo hecho entre los líderes humanos después de que terminó la guerra. Reconocieron que se habían vuelto demasiado peligrosos, demasiado eficientes en la destrucción. La guerra los había cambiado de maneras que encontraban inquietantes. Así que tomaron la decisión colectiva de retirarse de los sectores devastados. Sellarían los portales y regresarían a sus galaxias natales. Pasarían tiempo reconstruyendo no solo su civilización, sino sus valores. Recordarían por qué luchaban en lugar de solo cómo luchar. Los acuerdos incluían disposiciones específicas sobre los sectores sellados. Ninguna nave debía entrar. No se debían establecer colonias. Los sectores debían permanecer vacíos hasta que la humanidad regresara. Cualquier especie que violara estos términos se enfrentaría a todo el poder de la flota humana. Los humanos habían transmitido estos términos a través de todo el espacio conocido antes de irse. Habían dado una advertencia justa. Luego sellaron los portales y desaparecieron. Raxor intentó compartir sus hallazgos con el Alto Consejo,
Pero sus preocupaciones fueron desestimadas. Las colonias prosperaban. La economía crecía. El pueblo seloriano estaba feliz con su nueva prosperidad. Nadie quería escuchar advertencias sobre una antigua amenaza que tal vez nunca se materializara. Malok se burló públicamente de la cautela de Raxor, llamándolo un cobarde que veía peligro en las sombras. La reputación del comandante sufrió. Fue retirado del proyecto de investigación del portal y reasignado a tareas administrativas rutinarias. Las colonias continuaron expandiéndose. Para el ciclo número 20, más de 1 millón de selorianos vivían en la red humana. Se descubrieron nuevas conexiones de portales, abriendo acceso a aún más sistemas. El dominio encontró otras especies en los sectores abandonados. Pequeñas civilizaciones habían surgido en los milenios desde que los humanos se fueron. Algunas eran primitivas, apenas logrando el vuelo espacial. Otras eran más avanzadas, pero aún muy por detrás de la tecnología seloriana. Todas fueron fácilmente absorbidas por el creciente imperio del dominio. El capitán Borian comandaba el buque insignia Orgullo del Dominio, patrullando las colonias y protegiendo los intereses selorianos. Su flota había crecido hasta incluir 20 buques de guerra, todos equipados con armas de ingeniería inversa de tecnología humana. El capitán se sentía confiado en sus habilidades. Había luchado contra piratas y especies rivales. Sus victorias le habían valido condecoraciones. Creía que la flota del dominio podía manejar cualquier amenaza que pudiera surgir de los sectores abandonados. La nave de reconocimiento Luz del Descubrimiento estaba mapeando su sistema número 43 cuando todo cambió. La tripulación detectó una nave inusual moviéndose entre los planetas exteriores. Era pequeña y elegante, construida con una filosofía de diseño que parecía familiar pero extraña. La nave parecía estar realizando operaciones de reconocimiento, escaneando los planetas y tomando lecturas. El capitán Borian ordenó a su oficial de comunicaciones establecer contacto. Este era el procedimiento estándar al encontrar naves desconocidas. La nave alienígena no respondió a ninguna llamada. Ignoró cada frecuencia que intentaron los selorianos. En cambio, comenzó a acelerar alejándose de la flota del dominio. Las lecturas de velocidad no tenían sentido. La nave aceleró más allá de la velocidad de la luz utilizando un sistema de propulsión que no dejaba ninguna firma convencional. Los sensores selorianos nunca habían registrado nada igual. Antes de que Borian pudiera ordenar la persecución, la nave desapareció por completo. Había saltado a viaje supralumínico usando tecnología que no debería existir. Pero la nave alienígena hizo algo más antes de irse. Transmitió un mensaje de haz estrecho hacia el núcleo galáctico. El mensaje era breve y estaba encriptado. Los especialistas en comunicaciones selorianos no pudieron romper el código, pero pudieron rastrear su destino. El mensaje fue enviado a una región del espacio mucho más allá de la red de portales, profundamente en territorio inexplorado. Alguien ahí fuera ahora sabía sobre la presencia seloriana en los sectores sellados. Borian informó inmediatamente el encuentro al alto mando. La descripción de la nave inquietó a los pocos que recordaban la antigua base de datos. La filosofía de diseño coincidía con los principios de ingeniería humana. Las capacidades de velocidad eran consistentes con la tecnología humana teórica. El consejero Malok ordenó aumentar la presencia militar en la red de portales. Si había especies avanzadas aquí afuera con tecnología que valiera la pena recuperar, el dominio quería encontrarlas primero. Pasaron 3 ciclos. Los selorianos reforzaron sus colonias y desplegaron más buques de guerra a través del portal. Se establecieron redes de sensores en los bordes de los sistemas colonizados. El ejército permaneció en alerta máxima, esperando que la nave alienígena regresara, pero no pasó nada. Los sistemas permanecieron tranquilos. Malok comenzó a relajarse, pensando que tal vez el encuentro había sido con algún explorador aislado que no quería tener nada que ver con los selorianos. Entonces llegaron. La detección provino de la estación Portal 7, la instalación seloriana más externa. Los sensores captaron firmas de gravedad masivas. En el borde del sistema, 5 naves emergieron del viaje FTL, supralumínico, en perfecta formación. Eran diferentes a cualquier cosa en las bases de datos del dominio.
Las naves eran angulares y eficientes, construidas para la función en lugar de la belleza. Se movían con una coordinación precisa que sugería comunicación telepática o sistemas informáticos mucho más allá de las capacidades selorianas. Las 5 naves tomaron posiciones que controlaban cada vector de salida del sistema. Fue una maniobra militar de manual, ejecutada con una sincronización impecable. Ninguna nave podía salir del sistema sin pasar por sus líneas de fuego. La guarnición seloriana fue a los puestos de batalla inmediatamente. Pero antes de que alguien pudiera disparar, llegó una transmisión en todas las frecuencias. El mensaje estaba en perfecto seloriano, sin acento ni errores. Un rostro humano apareció en cada pantalla del sistema. El hombre vestía un uniforme oscuro con insignias de rango que sugerían una alta autoridad militar. Su expresión era tranquila y profesional. Cuando habló, su voz transmitía certeza absoluta. Se identificó como el capitán Leo Vance de la nave de la coalición de la Tierra Unida, el Valiente. Declaró que los selorianos estaban violando el espacio sellado. Hizo referencia a los acuerdos del Éxodo y los términos acordados hace 12,000 ciclos. Le dio al dominio 30 horas estándar para evacuar a todo el personal y equipo a través del portal. Las últimas palabras del capitán Vance fueron pronunciadas sin emoción ni amenaza. Simplemente declaró que el incumplimiento resultaría en el uso de la fuerza. Luego la transmisión terminó. Las 5 naves humanas mantuvieron sus posiciones, esperando. Los humanos habían regresado y esperaban que los selorianos se fueran. El consejero Malok enfrentó la decisión de su vida. Rendir las colonias o luchar. Malok estaba en la cámara del consejo mirando el mensaje del capitán Leo Vance. El rostro del humano todavía se mostraba en la pantalla central. Esa expresión tranquila y profesional lo enfurecía. Estos humanos aparecieron de la nada después de 12,000 ciclos y esperaban que los selorianos simplemente abandonaran colonias prósperas. Millones de ciudadanos del dominio vivían en la red de portales. Ahora la economía dependía de los recursos extraídos de esos sistemas. Malok había construido su carrera política sobre el éxito de las colonias. No podía, no quería, simplemente renunciar a todo. El alto consejero Zarek instó a la evacuación inmediata. Recordó a Malok y a los consejeros reunidos las antiguas advertencias. Los humanos habían dicho específicamente a todos que no estuvieran aquí cuando regresaran. Habían sellado los portales con mensajes claros sobre las consecuencias. Los selorianos habían ignorado esas advertencias y ahora enfrentaban exactamente lo que los humanos habían prometido. Zarek argumentó que el orgullo no era razón para arriesgar una guerra con una especie cuyas capacidades completas seguían siendo desconocidas. Pero Malok se negó a retroceder. Señaló que el dominio tenía 20 buques de guerra en la red de portales con más llegando diariamente. Los humanos habían enviado solo 5 naves. Sí, sus naves parecían avanzadas, pero eran superadas en número 4-1. Los selorianos habían aplicado ingeniería inversa a armas de tecnología humana abandonada. Entendían los principios detrás de la ingeniería humana. Malok se convenció a sí mismo y a la mayoría de los consejeros de que el dominio podía ganar esta confrontación. El capitán Borian recibió sus órdenes a bordo del orgullo del dominio. Debía atacar a las naves humanas si no se retiraban. Borian se sentía confiado en las habilidades de su flota. Sus naves estaban equipadas con las mejores armas que la ciencia seloriana podía producir. Sus tripulaciones estaban bien entrenadas y experimentadas. 20 naves contra 5 parecían probabilidades favorables. Aún así, algo sobre la formación humana le preocupaba. Se habían posicionado con precisión matemática. Cada ángulo estaba cubierto. Cada ruta de escape bloqueada. Mostraba una planificación y conciencia táctica que sugería una amplia experiencia militar. El plazo de 30 horas se acercaba. El consejero Malok compuso una respuesta al capitán Vance. Declaró que el dominio seloriano no reconocía reclamos antiguos sobre estos sistemas. Los sectores habían sido abandonados durante 12,000 ciclos. Por ley galáctica, el territorio abandonado estaba abierto al asentamiento. El dominio había establecido colonias legales y las defendería.
Exigió que las naves humanas se retiraran inmediatamente o serían destruidas. Era una apuesta basada en la suposición de que 5 naves no podrían derrotar a 20. La respuesta del capitán Vance llegó en minutos. Su expresión permaneció inalterada. Aún tranquilo y profesional, dijo solo 3 palabras. Que así sea. Luego la transmisión terminó y las naves humanas comenzaron a moverse. Su formación cambió con perfecta coordinación. Aceleraron hacia la flota seloriana a velocidades que hicieron que los oficiales tácticos de Borian recalcularan sus vectores de aproximación 3 veces. Los números parecían imposibles, pero los sensores no mentían. Los humanos se movían más rápido que cualquier nave en los registros del dominio. Borian dio la orden de abrir fuego. 20 buques de guerra selorianos desataron sus armas simultáneamente. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio entre las flotas. Era suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Las naves humanas no intentaron evadir. Simplemente activaron sus sistemas defensivos. Barreras translúcidas de energía aparecieron alrededor de cada nave. Las armas selorianas golpearon estos escudos y se disiparon inofensivamente. Ni un solo disparo penetró hasta los cascos. Entonces los humanos devolvieron el fuego. Sus armas no eran nada como lo que los selorianos habían obtenido mediante ingeniería inversa de tecnología abandonada. Estos eran sistemas militares activos refinados por 12,000 ciclos de desarrollo humano. Los rayos que se lanzaron desde las naves humanas atravesaron los escudos selorianos como si no estuvieran allí. El primer buque de guerra del dominio explotó en segundos. El segundo perdió energía y comenzó a derivar. El tercero intentó maniobrar para alejarse, pero encontró sus motores desactivados por alguna forma de pulso de energía dirigido. La batalla duró 17 minutos. Fue el enfrentamiento más unilateral en la historia militar seloriana. Las naves humanas se movieron a través de la flota del dominio como depredadores entre presas. Anticiparon cada maniobra seloriana. Contrarrestaron cada táctica. Sus armas golpearon objetivos con precisión quirúrgica, apuntando a sistemas específicos en lugar de simplemente destruir todo. El capitán Borian observó con horror cómo su flota era desmantelada sistemáticamente. Naves que había comandado durante años quedaron reducidas a cascos a la deriva en menos tiempo del que tomaba comer una comida. Las naves humanas demostraron capacidades que parecían imposibles. Aceleraban y giraban a velocidades que deberían haber aplastado a sus tripulaciones. Sus escudos absorbían daños que habrían vaporizado naves selorianas. Sus armas golpeaban objetivos desde distancias que los sensores del dominio apenas podían detectar. Pero lo que realmente aterrorizó a Borian fue la coordinación. Las 5 naves humanas se movían como una sola entidad. Sabían exactamente dónde estaría cada una en cualquier momento. Sus patrones de fuego se entrelazaban en zonas de letalidad absoluta que ninguna nave seloriana podía sobrevivir. De los 20 buques de guerra del dominio, solo 3 sobrevivieron. Y sobrevivieron solo porque los humanos deliberadamente los dejaron vivir. Las naves del capitán Vance desactivaron sus armas y motores, pero dejaron intactos los sistemas de soporte vital. Paralizaron las naves sin matar a las tripulaciones. Fue una misericordia calculada que de alguna manera hizo la derrota más humillante. Los humanos podrían haber destruido todo. En cambio, eligieron demostrar moderación incluso mientras probaban su abrumadora superioridad. La transmisión final del capitán Vance fue transmitida a cada instalación seloriana en la red de portales. Su comportamiento tranquilo y profesional no había cambiado a pesar de la batalla. Declaró que esta había sido la única advertencia que recibirían los selorianos. Todo el personal y equipo del dominio debía evacuar dentro de 10 días estándar. Después de ese plazo, las fuerzas humanas reclamarían su territorio por cualquier medio necesario. Enfatizó que este enfrentamiento involucraba solo una pequeña fracción de la capacidad militar humana. La flota principal estaba regresando y llegaría pronto. Sugirió que los selorianos no estuvieran presentes cuando eso sucediera. La transmisión terminó con las naves humanas saltando a viaje FTL. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido.
Los 3 buques selorianos sobrevivientes regresaron cojeando a través del portal, llevando noticias de la derrota catastrófica. El capitán Borian se sentó en su silla de mando dañada, tratando de entender qué había sucedido. Su flota había estado confiada, bien armada y experimentada. Los humanos los habían destruido en 17 minutos con una facilidad desdeñosa. Si 5 naves podían hacer eso, ¿qué podría lograr una flota completa? Las noticias de la batalla llegaron al mundo natal del dominio en horas. Las imágenes cuidadosamente editadas mostraban naves de guerra selorianas siendo destrozadas por armas que no podían contrarrestar. Mostraban naves humanas moviéndose con velocidad y precisión imposibles. Lo más inquietante fueron las tomas finales de naves del dominio discapacitadas a la deriva en el espacio. Sus tripulaciones vivas pero indefensas. Los humanos habían demostrado que podían destruir la flota seloriana cuando quisieran. Habían elegido la misericordia en su lugar, y eso los hacía infinitamente más aterradores. El pánico se extendió por las colonias. Las familias comenzaron a evacuar inmediatamente, sin esperar órdenes oficiales. Las naves abarrotaban el portal, desesperadas por escapar antes de que expirara el plazo de 10 días. El consejero Malok intentó mantener el orden, emitiendo declaraciones sobre negociación y soluciones diplomáticas. Pero sus palabras sonaron vacías después de una derrota militar tan decisiva. Los colonos habían visto lo que las armas humanas podían hacer. No tenían intención de quedarse para enfrentar a la flota principal. El alto consejero Zarek convocó una sesión de emergencia del Consejo en pleno. No perdió tiempo en recriminaciones o culpas. La situación era clara. Los humanos habían regresado como prometieron. Habían probado su superioridad militar más allá de toda duda. Los selorianos tenían 2 opciones: evacuar pacíficamente o enfrentar la aniquilación cuando llegara la flota humana principal. Zarek instó a la retirada inmediata de todas las colonias en la red de portales, pero el consejero Malok no podía aceptar la derrota. Toda su carrera política se basaba en el éxito de esas colonias. Abandonarlas significaba admitir que había estado equivocado. Significaba reconocer que había ignorado antiguas advertencias y llevado al dominio al desastre. Su orgullo no permitiría tal admisión. En cambio, argumentó que las 5 naves humanas representaban toda su fuerza militar. Afirmó que estaban mintiendo sobre una flota más grande. Insistió en que el dominio aún podía mantener sus colonias con suficiente compromiso militar. Malok contactó al colectivo Vexen, la jerarquía Tolar y la República Asari. Estas civilizaciones aliadas tenían sus propios intereses en la red de portales. Habían enviado colonos y establecido operaciones mineras junto a los selorianos. Malok los convenció de que la amenaza humana ponía en peligro las inversiones de todos. Pintó un cuadro de agresión humana y ambición territorial. Advirtió que si los humanos reclamaban estos sectores, podrían expandirse más hacia el espacio conocido. Juntas, las civilizaciones aliadas podían desplegar cientos de buques de guerra. Seguramente eso sería suficiente para contrarrestar 5 naves humanas. Las especies aliadas acordaron comprometer fuerzas militares. Habían invertido mucho en las colonias del portal y eran reacios a abandonar esas inversiones sin luchar. En 20 días, una flota combinada de 300 buques de guerra se reunió en el portal principal. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en el espacio conocido. Representantes de 4 civilizaciones diferentes estaban juntos, unidos en su determinación de mantener la red de portales contra los reclamos humanos. El consejero Malok tomó el mando personal de la flota combinada. Vio esto como su oportunidad de redención. Guiaría 300 naves a través del portal y establecería una presencia militar abrumadora alrededor de las colonias. Cuando los humanos llegaran, enfrentarían probabilidades imposibles. Tendrían que negociar o enfrentar la destrucción. Malok se convenció a sí mismo de que los humanos retrocederían al enfrentarse a tal fuerza. Después de todo, habían mostrado misericordia a las tripulaciones selorianas derrotadas. Eso sugería que querían evitar bajas. Seguramente elegirían la negociación sobre una batalla que no podían ganar. La flota combinada cruzó a través del portal en oleadas. 300 buques de guerra representando 4 civilizaciones diferentes se desplegaron en formaciones defensivas alrededor de las colonias selorianas.
El consejero Malok estaba en la cubierta de mando del buque insignia Gloria del Dominio, observando el despliegue con satisfacción. Se establecieron redes de sensores en todos los sistemas ocupados. Escuadrones de combate volaban patrullas constantes. Las líneas de suministro estaban aseguradas. Cada nave estaba en puestos de batalla, lista para la flota humana que el capitán Vance había prometido que vendría. Los colonos no habían evacuado todos a pesar del plazo que se acercaba. Muchos habían optado por quedarse, convencidos de que la presencia militar masiva los protegería. Malok había alentado esto, necesitando que las colonias permanecieran pobladas para justificar el despliegue militar. Emitió mensajes asegurando a todos que la flota combinada podía manejar cualquier amenaza. Los humanos habían ganado una batalla contra 20 naves sorprendidas. No les iría tan bien contra 300 buques de guerra preparados con un mando unificado. El alto consejero Zarek había hecho una súplica final para la evacuación antes de que partiera la flota. Argumentó que los selorianos estaban repitiendo el mismo error que llevó a la primera derrota. Estaban asumiendo que entendían las capacidades humanas basándose en información limitada. La antigua base de datos mostraba una civilización capaz de luchar guerras a través de múltiples galaxias. El capitán Vance había advertido específicamente que sus 5 naves representaban solo una pequeña fracción de la fuerza militar humana. Quizás la advertencia debía tomarse en serio, pero Malok había desestimado estas preocupaciones. Señaló que 12,000 ciclos habían pasado desde que los humanos sellaron los portales. Las civilizaciones cambiaban en lapsos de tiempo tan vastos. La tecnología avanzaba o declinaba. Los humanos podrían haber retrocedido o haberse dividido en facciones en guerra. Incluso si mantenían sus capacidades, 300 naves era una fuerza que no podía ser ignorada. La flota combinada tenía una potencia de fuego equivalente a destruir varios planetas. Ninguna especie racional atacaría una fuerza tan abrumadora. Esperaron. Pasaron días sin señal de naves humanas. Malok comenzó a creer que su apuesta había funcionado. Los humanos habían visto la acumulación militar y decidieron que retomar los sectores no valía el costo. Quizás negociarían ahora, ofreciendo compartir la red de portales en lugar de luchar por ella. Malok preparó propuestas diplomáticas, listo para ofrecer a los humanos acceso a algunos sistemas a cambio de reconocer la soberanía del dominio sobre otros. En el 7º día, los sensores más externos detectaron algo. Las lecturas no tenían sentido inicialmente. El técnico que monitoreaba la pantalla pensó que había un mal funcionamiento. La firma de gravedad era tan masiva que parecía un fenómeno estelar en lugar de naves. Pero a medida que los datos se resolvían, la verdad se hizo clara. Naves estaban emergiendo de FTL en el borde del sistema. Docenas de ellas. Cientos. Los sensores seguían detectando nuevos contactos, cada aparición coordinada con precisión con las demás. La cubierta de mando se quedó en silencio mientras la pantalla táctica se actualizaba. Los técnicos contaron 147 naves capitales, cada una más grande que el acorazado más pesado de la flota combinada. Rodeando estos enormes buques había más de 1000 naves más pequeñas, cruceros, destructores y portanaves. Mientras observaban, los portanaves comenzaron a lanzar cazas. Nubes de pequeñas naves emergieron de las bahías de hangar, contándose por decenas de miles. Y aún llegaban más naves, saltando al sistema en perfecta formación. El consejero Malok miró la pantalla con incredulidad. Esto no era una flota. Esta era una fuerza de invasión lo suficientemente grande como para conquistar sectores enteros del espacio. Cada nave mostraba lecturas de energía mucho más allá de cualquier cosa que poseyera la flota combinada. Su formación era matemáticamente perfecta, mostrando una coordinación que requería una mente colmena o sistemas informáticos de una sofisticación aterradora. La flota humana llenaba las pantallas de los sensores, y aún aparecían más contactos cada minuto. Llegó una solicitud de comunicación desde la nave humana más grande. La nave empequeñecía incluso a los portanaves de comando de la flota combinada. Era menos una nave de guerra y más una fortaleza móvil, erizada de armas y rodeada de pantallas defensivas que se registraban como pequeños soles en los detectores de energía. Malok aceptó la transmisión con manos temblorosas.
Un humano apareció en la pantalla vistiendo un uniforme oscuro con insignias de rango que lo marcaban como alguien de autoridad suprema. El humano se identificó como el almirante Marcus Stl, comandante de la tercera flota expedicionaria de la Coalición de la Tierra Unida. Su voz llevaba el mismo profesionalismo tranquilo que el capitán Vance había mostrado, pero con un peso añadido de autoridad. Declaró que esta era la única comunicación que recibiría la flota combinada. Los selorianos y sus aliados habían sido advertidos. Se les había dado tiempo para evacuar. Habían elegido ignorar ambos. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección. La expresión del almirante Stl nunca cambió mientras entregaba este mensaje. No había ira, ni regodeo, ni satisfacción. Hablaba como alguien leyendo un informe meteorológico. Declarando hechos sin inversión emocional. La transmisión terminó. La flota humana comenzó a avanzar. La formación se movió como una sola entidad, manteniendo un espaciamiento perfecto mientras miles de naves aceleraban hacia las posiciones selorianas. La escala absoluta del movimiento era hipnótica. Era como ver acercarse una fuerza de la naturaleza. Inevitable e imparable. El consejero Malok dio la orden de abrir fuego. 300 buques de guerra desataron todo lo que tenían. Armas de energía, misiles, proyectiles cinéticos y rayos de radiación exótica llenaron el espacio entre las flotas. Fue más potencia de fuego de la que jamás se había concentrado en un solo lugar en la historia galáctica. La salva inicial debería haber destruido cualquier cosa en su camino. Los humanos ni siquiera redujeron la velocidad. Sus escudos absorbieron el bombardeo sin efecto visible. Las masivas naves capitales continuaron avanzando como si la flota combinada no hubiera disparado en absoluto. Entonces la flota humana devolvió el fuego. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Los humanos claramente habían estudiado cada aspecto de la flota combinada durante la aproximación. Conocían las capacidades de cada tipo de nave. Entendían las tácticas de cada especie. Habían identificado la estructura de mando y las redes de comunicación. Ahora explotaban cada debilidad con precisión quirúrgica. La primera ola de fuego humano apuntó a las naves de mando y a los buques de coordinación de flota. En minutos, la estructura de mando unificada de la flota combinada colapsó en el caos. Las naves selorianas intentaron mantener la formación, pero los buques Vexen entraron en pánico y rompieron filas. Los Tolar intentaron maniobras agresivas que los dejaron expuestos. Las naves Asari intentaron retirarse y crearon confusión en las formaciones traseras. Los humanos fragmentaron la flota aliada en la primera hora, dividiendo las fuerzas y destruyéndolas poco a poco. Cada especie luchaba sola, incapaz de coordinarse con sus aliados. Despedazadas por grupos de trabajo humanos que se movían con una eficiencia practicada. El consejero Malok vio disolverse su flota ante sus ojos. Naves con las que había contado para la victoria quedaron reducidas a restos en segundos. Las armas humanas operaban bajo principios que la ciencia seloriana no podía explicar. Algunos rayos atravesaban los escudos como si no estuvieran allí. Otros causaban fallos catastróficos en los sistemas sin daño visible. Otros simplemente desactivaban las naves, dejándolas a la deriva e indefensas. Los humanos luchaban con un nivel de precisión que sugería que habían hecho esto muchas veces antes. Pero el aspecto más aterrador fue la moderación. A pesar de su abrumadora potencia de fuego, los humanos apuntaban a los sistemas de armas y propulsión. Desactivaban las naves en lugar de destruirlas. Se permitió escapar a las cápsulas salvavidas que se eyectaban de los buques dañados. Las instalaciones coloniales fueron rodeadas y se les dieron oportunidades para rendirse. Los humanos luchaban como si estuvieran siguiendo estrictas reglas de enfrentamiento. Incluso mientras desmantelaban sistemáticamente todo lo que la flota combinada había traído, podrían haber destruido simplemente todo. Pero eligieron la misericordia. Hizo que su superioridad fuera aún más aplastante. La flota del almirante Stl se dividió en grupos de trabajo, cada uno asignado a sistemas específicos en la red de portales. Se movieron a través de las colonias con eficiencia metódica. Las instalaciones selorianas fueron rodeadas.
Se ordenó a los colonos evacuar. El equipo fue catalogado e incautado. Las antiguas instalaciones humanas fueron inspeccionadas y aseguradas. Se colocaron balizas en todos los sistemas, transmitiendo advertencias en múltiples idiomas de que estos sectores ahora estaban cerrados bajo autoridad humana. Toda la operación procedió con una precisión militar que no permitía resistencia. La batalla, si es que podía llamarse así, duró 15 días. Al final, toda presencia seloriana y aliada en la red de portales había sido eliminada. No destruida, sino removida. Los humanos habían evacuado cuidadosamente a millones de colonos, transportándolos de regreso a través del portal y asegurando su regreso seguro a sus sistemas natales. Las únicas bajas fueron las que murieron en el enfrentamiento inicial de la flota, e incluso esos números fueron sorprendentemente bajos. Los humanos habían desactivado la mayoría de las naves antes de que sus tripulaciones pudieran morir. El consejero Malok se sentó en los restos de su buque insignia, rodeado de sistemas desactivados e iluminación de emergencia. Su gran flota de 300 naves había sido reducida a restos a la deriva en menos tiempo del que duraban algunas guerras. Los humanos no solo los habían derrotado. Habían demostrado una superioridad tan abrumadora que cualquier resistencia adicional carecía de sentido. 300 naves contra miles, y el resultado nunca había estado en duda. Los humanos habían jugado con ellos, mostrando misericordia cuando podrían haber mostrado aniquilación. La confrontación final llegó en el portal mismo. Malok se negó a retirarse a través de la puerta, su buque insignia manteniendo posición, incluso mientras los sistemas dañados fallaban a su alrededor. Exigió hablar con el almirante STL para entender qué había sucedido. El almirante apareció en la pantalla, su expresión aún tranquila. Malok hizo la pregunta que lo perseguía. ¿Por qué los humanos se habían ido hace 12,000 ciclos si eran tan poderosos? La respuesta de STL reformaría cómo la galaxia entendía el lugar de la humanidad entre las estrellas. El almirante Marcus STL miró al consejero Malok a través de la pantalla. El consejero seloriano se sentaba en una silla de mando dañada, rodeado de sistemas fallidos e iluminación de emergencia. Su buque insignia estaba lisiado, su flota destruida, sus ambiciones destrozadas. STL había visto este momento muchas veces antes en su larga carrera. El momento en que alguien se daba cuenta de que había cometido un error catastrófico, el momento en que el orgullo daba paso a la desesperada necesidad de entender que había salido mal. Malok preguntó por qué los humanos se habían ido si eran tan poderosos. Era una pregunta razonable de alguien que no podía comprender por qué alguna civilización renunciaría voluntariamente a tal superioridad militar. STL decidió que los selorianos merecían una respuesta honesta. Habían sido advertidos. Habían ignorado la advertencia. Pero quizás entender por qué existía la advertencia ayudaría a prevenir futuros conflictos. STL explicó que hace 12,000 ciclos, la humanidad había librado una guerra que casi destruyó la galaxia. El enemigo, llamado los Devoradores, había amenazado a todas las especies sintientes. La humanidad se unió a una coalición de civilizaciones para detenerlos. La guerra duró más de 200 años. Miles de millones murieron. Sistemas estelares enteros fueron esterilizados. La lucha fue brutal más allá de la descripción. Y la humanidad había demostrado ser muy buena en la guerra. Cuando los Devoradores fueron finalmente derrotados, la coalición se volvió contra sí misma. Viejos rivales buscaron ventaja. Las especies que habían luchado juntas se convirtieron en enemigas, y la humanidad se encontró en guerra nuevamente. Esta vez contra antiguos aliados. Los humanos ganaron esos conflictos también. Su ejército había sido forjado en los fuegos de la guerra más larga en la historia galáctica. Tenían armas que podían quebrar planetas, naves que podían destruir flotas, tácticas refinadas a través de siglos de combate. Eran, sencillamente, la fuerza militar más peligrosa que la galaxia jamás había visto. Pero entonces la humanidad miró en lo que se habían convertido. Vieron el miedo en los ojos de otras especies. Contaron a los muertos en ambos lados de cada conflicto. Se dieron cuenta de que ser buenos en la guerra les había costado algo esencial. Se habían definido por su capacidad para destruir en lugar de su capacidad para crear.
La victoria sobre los devoradores se sentía vacía cuando se medía contra lo que habían perdido para lograrla. Así que la humanidad tomó una decisión. Los gobiernos humanos se reunieron y crearon los acuerdos del Éxodo. Se retirarían de los sectores devastados por la guerra a través de su red de portales. Sellarían las puertas detrás de ellos con advertencias claras. Regresarían a sus galaxias natales y reconstruirían no solo su civilización, sino sus valores. Necesitaban tiempo para recordar por qué luchaban en lugar de solo cómo luchar. Necesitaban convertirse en más que armas. Estelle le dijo a Malok que las advertencias talladas en los portales no eran amenazas. Eran actos de bondad. Los humanos sabían lo que sucedería si las civilizaciones más jóvenes entraban en los sectores sellados. Sabían que las antiguas armas y tecnologías dejadas atrás serían tentadoras. Sabían que algunas especies ignorarían las advertencias y establecerían colonias. Así que fueron muy específicos en su mensaje: no estén aquí cuando regresemos. Fue una cortesía, dando a todos tiempo para irse antes de que la humanidad regresara. La expresión del almirante se endureció mientras continuaba. La humanidad había pasado 12,000 ciclos reconstruyendo. No habían olvidado sus capacidades militares. En cambio, las habían refinado, mejorado y puesto bajo estrictas pautas éticas. La tercera flota expedicionaria no era su fuerza más poderosa. Era simplemente la primera ola enviada para reclamar los sectores sellados y establecer control. Detrás de ellos venían naves coloniales, buques de investigación y cuerpos diplomáticos. La humanidad regresaba no como conquistadores, sino como los legítimos habitantes de su territorio. Malok preguntó por qué los humanos habían mostrado tal moderación durante las batallas. Si eran tan poderosos, ¿por qué desactivar naves en lugar de destruirlas? ¿Por qué evacuar colonias en lugar de simplemente eliminarlas? La respuesta de Estelle fue simple: porque la humanidad había aprendido de sus errores. La especie que huyó a través de los portales hace 12,000 ciclos habría destruido la flota seloriana sin piedad. Los humanos que regresaron habían recordado que su fuerza debía usarse para proteger, no para aterrorizar. Pero Estelle dejó una cosa absolutamente clara: la moderación que mostraba la humanidad era una elección, no una debilidad. A los selorianos y sus aliados se les había dado toda oportunidad para evacuar pacíficamente. Habían elegido luchar en su lugar. Ahora entendían las consecuencias. Los sectores sellados pertenecían a la humanidad por derecho antiguo y fuerza actual. Cualquier violación futura se encontraría con la misma respuesta. Los humanos no negociarían su territorio. No compartirían sus sistemas. Harían cumplir los límites que habían establecido hace 12,000 ciclos. El almirante le dio a Malok una elección. Los selorianos podían retirarse pacíficamente y aceptar un tratado de paz. A cambio de respetar los límites humanos, la humanidad compartiría algunas tecnologías médicas y agrícolas como reparaciones por las vidas selorianas perdidas en el conflicto. O los selorianos podían continuar luchando y la humanidad recordaría a la galaxia porque sus advertencias fueron talladas en 17 idiomas a través de 3 galaxias. El tono de Estelle dejaba claro qué opción esperaba que eligiera el consejero. Malok miró la pantalla táctica que mostraba la flota humana. Cientos de naves capitales, miles de buques de apoyo y decenas de miles de cazas apenas rasguñados a pesar de la batalla masiva detrás de ellos. Los sensores detectaban más naves llegando. Naves coloniales, naves de construcción, buques científicos. Los humanos no estaban saqueando los sectores sellados. Los estaban reclamando permanentemente. Luchar más no era solo inútil. Era un suicidio. El consejero dio la orden de retirarse. Las naves selorianas sobrevivientes regresaron cojeando a través del portal, llevando a los supervivientes y la noticia de la derrota absoluta. Malok sabía que su carrera política había terminado. Había ignorado advertencias antiguas, llevado al dominio al desastre y causado la muerte de miles. Enfrentaría juicio y desgracia, pero al menos su pueblo sobreviviría. Los humanos habían probado que podían destruir a los selorianos totalmente. En cambio, habían ofrecido paz. De vuelta en el espacio seloriano, el dominio se disolvió en el caos.
El gobierno que había apoyado las colonias se desmoronó. Malok fue arrestado y acusado de negligencia criminal. El alto consejero Zarek trabajó desesperadamente para negociar una paz duradera con los humanos. El tratado se firmó en 60 días. Los selorianos respetarían los sectores sellados. A cambio, la humanidad proporcionó tecnología médica que curó enfermedades que habían plagado al dominio durante generaciones. Compartieron métodos agrícolas que aumentaron la producción de alimentos en un 40%. Fue generoso, mucho más generoso de lo que los selorianos merecían después de violar el territorio humano. El impacto psicológico del regreso de la humanidad resonó en todo el espacio conocido. Cada civilización se había creído sola, los herederos de un universo muerto. Las ruinas antiguas y las tecnologías abandonadas sugerían que una vez habían existido civilizaciones poderosas, pero se asumía que estaban extintas. La repentina aparición de la humanidad destrozó esas suposiciones. La historia de la galaxia era más profunda y peligrosa de lo que nadie imaginaba. Otras especies probaron los límites humanos en los ciclos que siguieron. Algunas buscaron alianzas, ofreciendo comercio e intercambio cultural. Otras confrontaron a los humanos militarmente, convencidas de que podrían tener éxito donde los selorianos habían fallado. El resultado fue siempre el mismo. La humanidad había pasado 12,000 ciclos preparándose para su regreso. Habían reconstruido su civilización sobre las lecciones aprendidas de su mayor guerra. No tenían intención de repetir viejos errores o permitir que otros explotaran su territorio. La red de portales permaneció sellada bajo control humano. Flotas rotaban desde una civilización que aparentemente abarcaba múltiples galaxias más allá del borde conocido. Los humanos establecieron embajadas en las principales capitales galácticas, ofreciendo comercio limitado y relaciones diplomáticas, pero dejaron claro que su territorio no era negociable. Los sectores sellados permanecerían sellados. Cualquier violación se encontraría con una fuerza abrumadora templada por la misericordia, pero fuerza al fin y al cabo. El comandante Raxor se retiró después de la fallida aventura colonial. Se mudó a una tranquila estación de investigación lejos del caos político que consumía al dominio. En sus ciclos finales, escribió una memoria sobre el descubrimiento del portal y todo lo que siguió. El libro se hizo famoso en todo el espacio seloriano y finalmente fue traducido a docenas de idiomas galácticos. Su pasaje final fue estudiado en academias militares y escuelas diplomáticas en todo el espacio conocido. Raxor escribió sobre encontrar la advertencia tallada en el portal. Describió cómo el dominio la había descartado como una amenaza vacía de una civilización muerta. Explicó cómo el orgullo y la ambición los habían llevado a ignorar advertencias claras de una especie que no entendían. Detalló las batallas y las derrotas aplastantes que siguieron. Y ofreció una conclusión que se convirtió en un proverbio entre las civilizaciones más jóvenes. Algunas advertencias no son amenazas, escribió. Son actos de bondad de aquellos que han sobrevivido lo que tú aún no has enfrentado. Los humanos no tenían que advertirnos. Podrían haber regresado sin aviso y reclamado su territorio sin piedad. Pero nos dieron una oportunidad hace 12,000 ciclos. De no estar allí cuando regresaran. Deberíamos haber escuchado. Quizás la mayor sabiduría es saber cuándo acatar una advertencia, incluso de las ruinas, incluso del pasado. Especialmente de aquellos que han pasado por el fuego y han emergido más fuertes. La galaxia aprendió esa lección de la manera difícil. Los humanos habían descubierto una verdad que la mayoría de las civilizaciones nunca se dieron cuenta. La verdadera fuerza no era solo la capacidad de destruir, sino la sabiduría para mostrar moderación. La humanidad se había retirado hace 12,000 ciclos porque entendían que se habían vuelto demasiado peligrosos. Regresaron, habiendo aprendido a equilibrar su poder con propósito. No eran los refugiados desesperados que huyeron a través de los portales. Eran algo mucho más formidable, una civilización que había dominado tanto la guerra como la paz. Los portales permanecieron sellados, sus advertencias actualizadas en letras frescas. El mensaje era el mismo, pero con un cambio crucial. Donde una vez dijo que la flota humana regresaría, ahora declaraba que la flota humana había regresado y estaba vigilando. La amenaza ya no estaba en el futuro. Estaba presente, activa y eterna.
La galaxia nunca volvería a cometer el error de asumir que una advertencia antigua no tenía sentido. El comandante Raxor terminó su memoria con una observación final. Los Elorianos encontraron un portal en ruinas y leyeron su advertencia. No creyeron que la flota humana regresaría. Estaban equivocados. Y la galaxia pasaría los siguientes 1000 ciclos aprendiendo a vivir con las consecuencias de ese error. Algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia. Algunas advertencias solo podían entenderse después de que se hicieran realidad. Y algunas civilizaciones necesitaban enfrentar un poder abrumador antes de entender que la sabiduría era más valiosa que la fuerza. Los humanos habían regresado. La galaxia había cambiado para siempre. Y en cada portal a través de 3 galaxias, la advertencia se erigía como un recordatorio de que algunas cosas no deben ser perturbadas, algunos límites no deben cruzarse y algunas advertencias siempre deben ser escuchadas. La era de pensar que la humanidad estaba extinta había terminado. La era de entender el lugar de la humanidad en el orden galáctico había comenzado, y nunca sería olvidada.